Suponemos que tenemos la mente ocupada la mayor parte del tiempo, que estamos en vigilia, en cosas prácticas y concretas. Sin embargo, la más leve introspección nos muestra que permanece ocupada con fantasías y pensamientos inconexos, porque confinamos la atención a estrechos segmentos de la realidad. Ese estado de conciencia se llama trance, y es solo un poco más leve que el trance hipnótico, que se define como que la conciencia se restringe, la atención se fija y la conducta parece automática en respuesta a sugerencias y órdenes. Este es un tema que a la ciencia mística interesa mucho. En cambio, la psicoterapia occidental solo la trata en forma tangencial. Sabemos que nuestro centro es el yo observador, pero nos mantenemos en el yo objeto, en la periferia, y por eso alimentamos fantasías de pérdida y disolución que ocurren en nuestro aprendizaje básico. En esta etapa de la primera infancia, las fantasías se refieren al poder de los padres porque los necesitamos para satisfacer nuestras necesidades de sobrevivencia, tanto físicas como psicológicas. Con las tácticas de temor y control, todas las personas se ven obligadas a desempeñar papeles estereotipados que tienen efecto a largo plazo y forman el telón de fondo de la vida diaria. Como adultos, la fantasía se hace más penetrante y se produce una corriente que soterradamente se inmiscuye en los pensamientos conscientes y les da forma y movimiento con enorme fuerza. Esta es una de las bases del trance que vivimos cotidianamente. Otro origen del trance es el asumir un rol como sí, un comportamiento que algunas personas mantienen para satisfacer aquello a lo que sus padres o su cultura los indujeron, implícita o explícitamente, para que lo manifestaran. Inconscientemente las personas tratan de agradar a sus padres porque los idealizaron en sus infancias, en sus fantasías. La mayoría de nuestros deseos, metas y cambios de humor tienen su origen en fantasías infantiles. Otra causa del trance en que vivimos es lo que se llama contenido arcaico. Está motivado por los deseos de dependencia, padres que alimenten, protejan, ayuden. Estos son estructurados por fantasías que dan por resultado una dirección al premio o castigo. La aprobación, la protección, el temor y la condescendencia. Los papeles del adulto son el desamparo o la fuerza, si ve al otro como superior o inferior. El comportamiento se revela como no soy feliz y alguien debería hacer algo. Las personas demandan la libertad del adulto, pero no sus responsabilidades. Los supuestos básicos del mundo civilizado constituyen otra de las causas. Por ejemplo, donar dinero para tener una ganancia diferida o enojo por la ingratitud de otro no son notados por las personas y son compartidos por los psicoterapeutas. La ciencia mística hace esfuerzos para disiparlos de nuestra cultura. Otras causas de trance en la vida ordinaria son la fatiga, la droga y ciertos aspectos del trabajo creador. El psicoterapeuta ayuda a aclarar el tipo de fantasías al revelar los móviles. Con esto se desarrolla el yo observador del paciente, se produce mayor autonomía, libertad, un contacto mejor con la realidad inmediata, una percepción más elevada del medio y de la gente y una mayor satisfacción en la vida. El yo objeto deja de ser el maestro para ser el siervo. Este trance normal no impide triunfo porque la energía movilizada por las fantasías puede impulsar la acción que da por resultado utilidades de distinta índole. Nuestra vida transcurre según la fuerza de la fantasía, que está activa en un trance de profundidad variable. Este depende de la mayor o menor orientación generalizada hacia la realidad, interrumpido por intervalos de conciencia relativamente despierta. Para despertar el yo observador debe extenderse hasta liberar las propensiones y supuestos de la cultura. El yo observador, meditación.
es una técnica mística muy conocida en Occidente desde mediados del siglo XX, que se caracteriza por producir alteraciones en la conciencia por efecto de una desautomatización o anulación de los procesos maquinales que controlan la percepción y el conocimiento. Se produce un cambio del yo objeto al yo receptivo, que lleva a la modificación de la percepción del tiempo, el yo y el significado. Intensifica el yo observador hasta que su realidad sea incuestionable y hace que el meditante se identifique con ella. El objetivo es centrar la mente en mantenerla despierta más que en su contenido. Da como consecuencia el desarrollo de la conciencia intuitiva. En Occidente, los psicoterapeutas toman la meditación como un auxiliar en sus tratamientos, no como un sustituto. La repetición de un mantra o poner atención a la actividad respiratoria puede producir efectos terapéuticos, como mejoramiento de la hipertensión, adicciones y fobias. La importancia de la meditación y por lo que fue creada se refiere a la forma de percibir la realidad y el cambio en la percepción y en la comprensión. Lo ideal es que el paciente se identifique con el yo observador y no con imágenes, emociones o pensamientos que normalmente ocupan la atención y refuerzan al yo objeto. Las formas de psicoterapia dinámica refuerzan al yo observador. La meditación sería una extensión y por consiguiente, mediante la actitud vigilante, al cambiar el centro, el paciente gana libertad frente a los contenidos que con anterioridad habían dominado su conciencia. La calma y relajación son subproductos. En pacientes con depresión, la técnica de concentración total acrecienta el yo observador y les hace adquirir distancia de las causas que la provocan. La persona gana libertad porque disminuyen los pensamientos obsesivos. Los místicos, y muy especialmente los sufíes, consideran muy importante aplicar estos procedimientos en la forma adecuada a la cultura y a la persona en particular. Se comprobó, en un estudio en recién nacidos, que las personas reaccionan de distinta manera según la etnia a la que pertenezcan. Así, una meditación mal prescrita podría resultar perjudicial para el paciente. En Occidente hay muy pocos psicoterapeutas que tienen la capacidad y experiencia para aplicar con destreza esta técnica. Otro aspecto importante es que en Occidente no se le ha dado la debida importancia a los requerimientos relacionados con una actitud adecuada, pureza de corazón, honradez de intención. La mayoría de las personas en Occidente tienen una actitud orientada al poder adquisitivo y al egocentrismo. Hay personas que utilizan la meditación para apartarse de la interacción social y proteger su intimidad. Algunas veces técnicas de meditación mal indicadas producen efectos adversos. Algunas meditaciones aumentan las tendencias obsesivas y esquizoides. Una conciencia alterada mal interpretada puede llevar a la paranoia. Las personas que aumentan el tiempo prescrito pueden tener una descompensación psicótica. Otras, por el debilitamiento de los límites de la conceptualización y de la percepción, pueden llegar a la ansiedad y aún al terror. El terapeuta debe ser capaz de atender las reacciones idiosincráticas de sus pacientes. Si la meditación se usa por sus funciones en los niveles inferiores del psiquismo y no se es muy perseverante, el hecho de desobedecer las indicaciones y precauciones puede dar consecuencias nimias. En Occidente, la meditación se está usando con desperdicio de sus ventajas potenciales. Emplearla como psicoterapia da solo efectos triviales. Occidente debería utilizar la meditación con todas sus poderosas ventajas para que las personas pudieran acceder al desarrollo de la conciencia intuitiva, que es su finalidad. La mayoría de los autores reúnen las técnicas de meditación en dos grandes grupos. La meditación concentrada.
Esta meditación enfoca su atención sobre un blanco único. La mayoría de las meditaciones yogis son concentradas. Existen niveles en este tipo. El nivel más bajo se refiere al enfoque en un mantra. Por ejemplo, la meditación trascendental. El nivel más alto es el enfoque en la conciencia pura. Los monjes budistas del siglo V practicaban esta meditación y los textos las describen en forma muy semejante. El texto Visuddhimagga es claro y resumido. En las primeras etapas de meditación hay cierta tensión entre la concentración en el objeto y los pensamientos que la distraen. Con mucha práctica llega un momento en que estos obstáculos se eliminan del todo. En este momento lo que predomina es la agudeza de la concentración en un solo punto y el arrobamiento. La mente de pronto parece penetrar el objeto y se mantiene fija en este. Los pensamientos que estorban cesan totalmente. No hay percepción sensorial ni conciencia ordinaria del cuerpo. El dolor corporal no se siente. La conciencia está dormida por el arrobamiento, el éxtasis y la concentración en un punto. La ecuanimidad es el paso siguiente. La concentración continúa. La conciencia se dirige al espacio, después a la conciencia infinita y por último a la no conciencia de la conciencia infinita. Al final del camino de la concentración hay un estado que se ha descrito que no es de percepción ni de no percepción. Solo quedan los residuos más puros de los procesos mentales. Esta etapa para el Visuddhimagga, la octava, no es la meta final. Según este texto, ella se logra con la práctica de la meditación introspectiva. La meditación concentrada da una base excelente para continuar con la meditación introspectiva, pero no es completamente necesario. Para el budismo, la debilidad de la meditación concentrada es que el deseo de satisfacción personal no se elimina, sino que se inhibe. En la tradición Vedanta, la meditación concentrada es capaz de lograr la etapa final. El yoga de Patanjali tiene instrumentos específicos para el progreso de las prácticas de meditación concentrada que llevan a eliminar el deseo y apego y volverse uno con Brahman. La descripción de este estado es el siguiente. Aun cuando su mente se disuelve en Brahman, está totalmente despierto, libre de la ignorancia de la vida en estado de vigilia. Está totalmente consciente, pero libre de todo anhelo. Se dice que un hombre semejante es libre aún en esta vida. Patanjali advierte que sin el total desapego se pueden lograr los poderes, pero no la libertad final. Meditación introspectiva o atención total. Se dirige a la raíz del deseo, al obtener la experiencia de que todos los fenómenos son transitorios e insatisfactorios, se pierde el interés por la autosatisfacción en forma total. La práctica de esta meditación consiste en restringir la atención a observar las sensaciones y los pensamientos. Debe ser receptiva al contenido que surge de la mente. Al comienzo, el que medita da nombre a lo que aparece: alegría, música, enojo. Debe descartarlo, sin juzgarlo ni seguirlo. También puede enfocar la atención en las sensaciones del cuerpo. Aquí también se dejan atrás los pensamientos que distraen. El que medita obtiene una serie de relaciones acerca de la mente y el yo. La primera realización de la introspección es que los fenómenos contemplados son distintos de la mente que los contempla. Se puede, con una mayor introspección, adquirir una clara comprensión de que estos procesos están desprovistos del yo. Cada momento de la conciencia va conforme a su naturaleza, sin que importe la voluntad propia. Viene a ser cierto, para el que medita,
que en ninguna parte de la mente puede descubrirse alguna entidad duradera. Él sabe que el soy es una idea falsa. ¿Quién sabe? El yo observador. Porque en el desarrollo de esta meditación, el yo observador se hace cada vez más vívido. Ahora la introspección se aproxima a su culminación. El que medita nota cada momento de conciencia en forma aguda, intensa, lúcida. Sabe que todo momento es transitorio, sin yo, tal y como ve su disolución. Ve todos los fenómenos mentales como limitados, circunscritos, exentos de atractivo o de extrañeza. Su desapego de ellos es máximo. Su percepción ya no penetra ni se establece en fenómeno alguno. Se dice que este es el estado en el cual se origina el samadhi. El yo observador sabe y ve surgir y desaparecer fenómenos mentales. Entonces, sin ningún tipo de apego, el que medita puede tener acceso a un nivel superior de experiencia que trasciende tanto al contenido de la mente como al yo observador. La meditación concentrada enfoca la atención en un solo contenido de la conciencia y va descartando todo lo demás, hasta que queda la luz de la conciencia. La meditación introspectiva o atención total hace la diferencia desde el principio entre el observador y lo observado. Se da cuenta de lo pasajero del contenido mental, pierde el deseo de experimentar fenómenos sensoriales y emotivos. Al desaparecer el contenido mental, hace posible el siguiente paso, que es el samadhi, iluminación, conciencia intuitiva. Se sugiere no usar la meditación para beneficios secundarios, como ser mayor calma, mejoramiento de la salud física, etc., porque puede impedir o disminuir la posibilidad de alcanzar con posterioridad la meta primaria de la meditación. Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo. Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sinsentido en sentido. No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a las leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes de vida, de luz, de evolución. He aquí los llamados principios que te pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior. 1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. 2. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. 3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite. Entonces avanza con resolución. 4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. 5. Si para ti está bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. 6. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. 7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. 8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. 9. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a los otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. 10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. 11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos,
Lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. 12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentra resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, ésta te inmoviliza en círculo cerrado. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe, y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio. Los estados internos. Debes adquirir ahora suficiente percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de tu vida, y particularmente a lo largo de tu trabajo evolutivo. No tengo otra manera de hacer la descripción que con imágenes, en este caso alegorías. Estas, según me parece, tienen por virtud concentrar visualmente estados de ánimo complejos. Por otra parte, la singularidad de encadenar tales estados como si fueran distintos momentos de un mismo proceso introduce una variante en las descripciones siempre fragmentadas a las que nos han acostumbrado aquellos que se ocupan de estas cosas. 1. El primer estado, en el que prevalece el sinsentido, será llamado vitalidad difusa. Todo se orienta por las necesidades físicas, pero éstas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres. Se permanece en ese estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto se puede evolucionar solo por dos vías, la vía de la muerte o la vía de la mutación. 2. La vía de la muerte te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra o en las profundidades abismales. También algunos visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos. Capta bien esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa. Tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación, y también tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso, la muerte significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte se asciende hacia otro estado. 3. Llegando a él se encuentra el refugio de la regresión. Desde allí se abren dos caminos, el del arrepentimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Si tomas el primero es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la muerte recaes en los abismos con esa sensación de círculo cerrado. 4. Ahora bien, te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal. Ese era el de la mutación. Si eliges esa vía es porque quieres emerger de tu penoso estado, pero sin estar dispuesto a abandonar algunos de tus aparentes beneficios. Es pues un falso camino, conocido como el de la mano torcida. Muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo. Ellos han querido tomar los cielos por asalto, sin abandonar los infiernos, y por tanto han proyectado en el mundo medio infinita contradicción. 5. Supongo que, ascendiendo desde el reino de la muerte y por tu consciente arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia. Dos delgadas cornisas sostienen tu morada, la conservación y la frustración. La conservación es falsa e inestable. Caminando por ella te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración, tu subida es penosa, aunque única, no falsa. 6. De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso, que se llama morada del desvío.
Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el del resentimiento, que te hace descender nuevamente hacia la regresión. Allí estás plantado frente al dilema. O te decides por el laberinto de la vida consciente, o regresas resentido a tu vida anterior. Son numerosos los que, no habiendo logrado superarse, cortan allí sus posibilidades. 7. Pero tú, que has ascendido con resolución, te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes 3 puertas. Una se llama caída, otra intento y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elijas esa puerta, mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos, desandando caminos, en una suerte de espiral turbulento, en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado. Pero, si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza pues falseando los motivos que, al parecer, fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona a la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron? ¿O que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso, o ahora piensas que por ascender aquella se incendió. ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta media. 8. Sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí, desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma, que lleva por nombre espacio abierto de la energía. 9. En ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso, y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. 10. Podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal cosa ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente. Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente es llamado improvisación. Si, olvidándote de lo que ahora menciono, comenzaras a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. 11. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en la situación descrita, quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradar y a degradarse. Surgen después en él los sentimientos de frustración, y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. 12. Si en la explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol, que ha de alumbrarte por vez primera la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan.
13. Es difícil que caiga desde allí, salvo que voluntariamente quieras descender hacia regiones más oscuras para llevar la luz a las tinieblas. No es valioso desarrollar más estos temas porque sin experiencia engañan, trasladando al campo de lo imaginario lo realizable. Que sirva lo dicho hasta aquí. Si lo explicado no te fuera útil, ¿qué podrías objetar? Ya que nada tiene fundamento y razón para el escepticismo, próximo a la imagen de un espejo, al sonido de un eco, a la sombra de una sombra. La guía del camino interno. Si has comprendido lo explicado hasta aquí, bien puedes experimentar mediante un simple trabajo la manifestación de la fuerza. Ahora bien, no es igual que observes una posición mental más o menos correcta, a que sumas un tono y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas. Es por ello que el lenguaje usado para transmitir estas verdades tiende a facilitar esa postura que pone con mayor facilidad en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la percepción interna. Ahora sigue con atención lo que voy a explicarte, ya que trata acerca del paisaje interior que puedes encontrar al trabajar con la fuerza y de las direcciones que puedes imprimir a tus movimientos mentales. Por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías que se abren ante ti. Si dejas que tu ser se lance hacia regiones ocultas, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el odio, la venganza, la extrañeza, la posesión, los celos, el deseo de permanecer. Si desciendes más aún, te invadirá la frustración, el resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad. Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatiga a cada paso. Esta fatiga del ascenso tiene culpables. Tu vida pesa, tus recuerdos pesan, tus acciones anteriores impiden el ascenso. Esta escalada es difícil por acción de tu cuerpo que tiende a dominar. En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas, de colores puros y de sonidos no conocidos. No huyas de la purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus fantasmas. Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. Rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y oscuras. Rechaza el apego a los recuerdos. Queda en libertad interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje, con resolución en el ascenso. La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela como si fuera un líquido o un viento, porque en ella ciertamente está la vida. Cuando la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida, debes conocer la entrada, pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en colores, están sentidas. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer, pero tu ojo interno es opaco lo transparente. Sí, los muros te son impenetrables. Toma la fuerza de la ciudad escondida, vuelve al mundo de la vida densa con tu frente y tus manos luminosas. Aprender a observar. La ciencia es conocimiento organizado y observación científica. En general asumimos rápidamente que esa observación nos es natural, que hemos nacido naturalmente observantes. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros nacemos flojos y la observación más allá de las necesidades de la vida es fruto de un gran esfuerzo voluntario. El resultado es que vivimos en un mundo del que conocemos un poquito más de lo que puede conocer un perro o un gato. Estamos acostumbrados a unas pocas cosas por larga convivencia con ellas.
Tenemos una conocida inclinación por un cierto número de ellas, pero hasta que nuestra observación científica avance, escasamente podremos decir que hemos sido curiosos. Tal como en un sueño damos por supuestos los más sorprendentes hechos de la vida. Rodeados por multitud de objetos misteriosos, apenas observamos su cáscara exterior. Pocos de nosotros podríamos recordar con claridad más de una en 100 de las maravillas habituales que diariamente vemos. Lo que aumenta nuestra inercia vital es el hábito, que nos hace vegetar desde la infancia hasta la edad avanzada sin mayor crecimiento, y el someter todos los objetos y personas a una clasificación instantánea de lo que me gusta y lo que me disgusta. Es claro que no hay ciencia en esto, al menos en un sentido objetivo. Tal clasificación puede servir como síntoma de nuestro propio estado de ser, pero no es siquiera un intento de clasificar y ordenar nuestro conocimiento del mundo. La observación real comienza cuando el gusto y el disgusto cesan de ser considerados como criterio de valor. Toda ciencia va más allá del infantilismo de una actitud de me gusta y no me gusta. Incluso la observación científica es muy defectuosa en sus métodos, desconfiando con buenos motivos de la mezcla de fantasía con observación. La ciencia ha cometido el profundo error de pasar por alto la imaginación, con el resultado de que los observadores científicos entrenados son las últimas personas en el mundo en ver las cosas como son e íntegramente. Ellos pueden ver, con una precisión considerable, aspectos de las cosas, o la continuidad y desarrollo de ciertas cualidades específicas. Ellos pueden pensar, medir, analizar y calcular los movimientos en el tiempo y el espacio. Pero lo así observado no solo muere en sus manos, sino que es visto en fragmentos y rara vez como una totalidad, y más raramente aún como fases de un proceso sin principio ni fin. Tomen por ejemplo un objeto como las piedras que pavimentan nuestras calles. Una breve reflexión nos mostrará que está lleno de interés. Es una piedra cuadrada de alguna formación geológica particular, traída a la ciudad desde alguna distancia. Está trabajada de una cierta manera que implica el uso de ciertas herramientas. Es de un cierto tamaño y yace junto a las otras de acuerdo a un cierto diseño. Dado un simple pavimento de piedra en su actual situación, un pensador competente debería ser capaz de deducir casi la civilización de donde proviene. Pero este proceso es aún razonamiento y no observación. Las observaciones se hacen y la razón subsecuentemente las clasifica y organiza con el propósito de extraer conclusiones de ellas. Pero lo que queremos decir con observación imaginativa no es la obtención de series de hechos trabajosamente coordinados, luego que han sido agotadas múltiples líneas de observación, sino una percepción simultánea en el relámpago de una mirada, de todo lo que hay que saber del objeto en cuestión. ¿Estamos observando un pavimento de piedra? Pues deberíamos tener en mente en forma inmediata y simultánea su naturaleza, su historia, su uso, el reino de la naturaleza al que pertenece y su futuro. Naturalmente que todas estas percepciones no pueden ser simultáneamente articuladas, pero la comprensión de todas ellas debería ser simultáneamente alcanzada. Necesitaríamos escribir un libro para consignar todas nuestras percepciones inmediatas, pero lo importante no es la articulación sucesiva, sino la realización en el acto. Debería ser lo mismo con todos los objetos a nuestro paso. No somos animales como para no ser curiosos acerca del mundo en que vivimos, sino que es nuestra función y, por tanto, fuente segura de nuestro verdadero regocijo como humanos, el estar más y más plenamente conscientes de la naturaleza, atributos, historia y uso de todo lo que nos rodea. Imaginen lo que la vida podría ser para nosotros si cada objeto, del más pequeño al más grande, fuera representando tal cual es en nuestra mente, con todos sus atributos y relaciones. Sería verdaderamente vivir como resucitados en este mundo. Esa forma de percepción instantánea no viene, sin embargo, en forma natural, ni siquiera gracias al entrenamiento científico habitual. Requiere ser especialmente cultivada
por un deliberado y continuado esfuerzo durante un periodo largo. La recompensa es muy grande y el esfuerzo debe ser proporcional a ella. Es deseable para comenzar tener unas pocas categorías o interrogantes en los que vaciar nuestras observaciones. Elijamos los siguientes: origen, historia, relaciones, uso y futuro. Deliberadamente apliquen esas categorías a cualquier objeto a mano y formúlense a ustedes mismos las respuestas que puedan dar. Habiéndolo hecho, traten de darse cuenta de ellas como una totalidad. Miren el objeto nuevamente y traten de aprehenderlo en la mente y de estar simultáneamente atentos a todo lo que saben de él. Este es un esfuerzo de imaginación real, ni razonamiento ni fantasía. Primeramente descubrirán para su sorpresa cuánto saben y cuánto no saben, pero principalmente percibirán la diferencia entre observar, pensar, recordar, razonar, imaginar y fantasear. En general, estos procesos son solo nombres para nosotros, solo los distinguimos teóricamente en nuestros pensamientos. Ellos significan tan poco para nosotros como los signos algebraicos. Pero luego de unos pocos ejercicios de observación, como los descritos, estas funciones mentales llegan a ser conocidas en forma específica y precisa. Los 7 niveles de trabajo. 1. Asimilación. Búsqueda de enseñanza de un maestro que dé alimento intelectual y espiritual. 2. Lucha. Sobre nuestras partes divididas, emociones negativas, diversos yoes, defectos, egoísmo, mala voluntad, codicia, aferramiento, amor propio, etc. 3. Servicio. Contribuir al crecimiento espiritual de otros. 4. Manifestación. Algo pasa a través nuestro. El espíritu nos usa en beneficio de otros. Al enseñar, las palabras nos vienen. No las pensamos nosotros. Un escalofrío nos indica que solamente toman forma a través nuestro. 5. Receptividad. Aceptar ser ayudado, dirigido, enseñado. Aceptar formar parte de un grupo de trabajo. Abandonar la idea de que uno es alguien especial. 6. Sumisión. Ser receptivo a la ayuda interna. No resistir al espíritu. Dejarse llevar por él. Comprender que uno por sí mismo no hace nada. 7. Gracia. La divina acción en el alma, sin merecerla, sin haberla pedido. Práctica de la atención. Practicar la atención es conciencia momento a momento. Se cultiva prestando atención a las cosas a las que ordinariamente les negamos un momento de reflexión. Es un enfoque sistemático para desarrollar nuevas formas de control y sabiduría en nuestra vida, basado sobre nuestras capacidades de relajación, atención, conciencia e intuición. Si el ser humano desea vivir plenamente en todos los ámbitos de su existencia, necesita una transformación que le permita mantener una alerta consciente en cada momento de su vida. Para nosotros, habitualmente, la vida es todo aquello que nos perdemos mientras estamos haciendo planes para el futuro. Pero hacer es tan importante como ser. Se puede recuperar un estado natural de felicidad, apreciando cada instante como primero, único y eventualmente último. Esta muy antigua y sabia estrategia es la práctica de la atención, que nos permite observarnos interiormente y reflexionar sobre los aspectos que no asumimos con atención y que nos conducen a un estado de estrés o insatisfacción. El proceso de esta práctica tiene 2 cualidades importantes. La primera es vivir en el momento presente y la segunda se relaciona con estar abierto a las diversas perspectivas que se presenten. Estas cualidades conducen a verificar que se requiere una predisposición especial basada en las siguientes características. 1. No juzgar. No juzgarse a sí mismo, así se aprende a no juzgar a los demás. 2. Paciencia. La completa apertura al momento requiere paciencia. Aceptar que cada evento ocurra a su propio ritmo. 3. Mente de principiante.
experimentar cada momento y actividad como si fuera la primera vez. En la mente de principiante hay muchas posibilidades, en la del experto solo unas pocas. 4. Confianza. Aprender a confiar en uno mismo. Cada experiencia es nueva porque, si realmente observamos, vemos que todo cambia en la naturaleza cada instante. 5. No empecinarse en el esfuerzo. No ofuscarse en el hacer y dar más importancia al ser. 6. Aceptación. Al no juzgar lo que observamos, pensamientos, sensaciones, sentimientos y experiencias, aprendemos a aceptarlos. Es importante para aprender a admitir el pasado. 7. Soltar. No aferrarse a experiencias o personas del pasado. Saber perdonar para poder soltarlo. En la práctica de la atención, el momento es lo importante. Los beneficios al experimentarla son incalculables. Entre ellos, 1. Reduce el estrés. Al estar solo en el presente, no sobredimensionamos el compromiso y por lo tanto no nos apresuramos. El apresuramiento nos hace vivir en la superficie de la vida. 2. Aumenta la productividad. Una mente que divaga se equivoca porque no es coherente con lo que piensa, siente y hace. 3. Mejora las relaciones interpersonales. Los demás perciben nuestra presencia plena y se sienten acogidos. 4. Felicidad. Nos permite apreciar las pequeñas grandes cosas de la vida de las que no estamos conscientes sin atención. En nuestra propia vida, cada uno de nosotros puede traer a la memoria algún problema actual y comprobar cómo la práctica de la atención modifica el agobio que nos produce. Si se desea practicar la atención con el objeto de realmente transformar nuestra vida, es preciso reconocer los obstáculos que impiden aplicarla. Estos pueden ser: 1. Sufrir de apresuramiento. 2. Sentir que la felicidad depende de las ganancias a obtener. 3. Comparar el presente con el pasado. 4. Tener temas vitales inconclusos. 5. Sentir tedio por la rutina diaria. 6. Negar o alejarse de las experiencias dolorosas. 7. Preocuparse de lo que pueda acontecer en el futuro. 8. Ser mecánico para actuar. Este comportamiento se basa en antiguos patrones de la familia o sociedad. El hacer consciente de los obstáculos que nos impiden vivir con atención nos permite sustituirlos por actitudes más sanas y adecuadas a nuestro objetivo de transformación. ¿Cómo obtener más atención? Dice Thich Nhat Hanh que comenzamos a ver cuando somos capaces de detenernos. 1. Práctica de la respiración. Mediante la respiración consciente se obtiene equilibrio. También conecta lo consciente con lo inconsciente. Es un mediador entre el cuerpo y la mente. En la respiración, la inhalación es el crecimiento, la exhalación es el decaer. La pausa entre ambas es el existir. Debe ser una respiración abdominal y diafragmática para relajar el plexo solar. La atención en la respiración nos retrotrae al momento presente y como consecuencia nos contacta con nuestro interior. Nos relaja. También aquieta la mente y consigue que uno se retire de los problemas con el pensamiento.